Profe, su micrófono está apagado, creo. No, me sucedió otra vez. Perdón, muchachos. Ok, otra vez. Entonces, a ver, como recuerdan, en la anterior diapositiva habíamos visto qué son los iones y cuáles son. Ya, entonces, parte importante, clave para para la terminación del curso es que nunca se olviden qué son aniones y qué son cationes y qué debe pasar para formar cada uno de estos. Entonces, como saben, los aniones son compuestos que son cargados de forma negativa porque han ganado algún electrón. Estos electrones que gana cualquier compuesto que se pueda reducir, eso tampoco se olviden, que es reducir. La reducción es la acción de cualquier tipo de compuesto, molécula, que pueda, en este caso, cargarse ganando un electrón. Si hablamos de cosas sencillas como los átomos, es que estos átomos han podido ganar un electrón del medio o robarle un electrón a otra especie de átomo. Esta acción obviamente va a cargarlo de forma negativa, pero también incluye o implica que todos bueno, siempre busca que todos sus orbitales, que son los más alejados del núcleo, se llenen. ¿Para qué se llenen? Para que se ganen estabilidad. Entonces, cualquier elemento siempre va a querer, dependiendo también de cuál sea, ganar esta estabilidad, de siempre permanecer en el estado en donde gaste menos energía para permanecer de ese modo. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, en qué siempre está presente? Está en el agua, está en nuestra propia sangre. Entonces, es muy importante para el tema de metabolismo. Entonces, el oxígeno, por ejemplo, tiene, creo que son 6 electrones de valencia, si no estoy mal. Entonces, estos 6 electrones de valencia que tiene al principio el átomo de oxígeno, ya nos implica que para que este mismo átomo de oxígeno, siguiendo la regla del octeto, necesite ganar 2 electrones más. Entonces, este oxígeno, al ver que le faltan esos 2 electrones más, buscará de cualquier forma posible ganarlos. Y cuando esto pase, obviamente ese mismo átomo de oxígeno va a ganar más electrones. Esta cantidad ganada de electrones va a hacer que el equilibrio de protones y electrones dentro del mismo átomo ya no sea el mismo. Este desequilibrio que se produce va a dar origen a cargas. Estas cargas forman aniones, si es que se gana un electrón. Si es lo contrario, en vez de ganar electrones, sino que los pierda, se van a formar cationes. Estos cationes también bueno, también generan que una especie o un átomo sea reactivo. Porque si sacamos un electrón originario de cualquier especie atómica, este mismo átomo va a querer volver al estado anterior en el que estaba para poder ganar otra vez ese mismo electrón. Esto obviamente genera cationes que se oxidan. Este es otro concepto que no se deben de olvidar. Oxidar es perder electrones. Si se oxida algo, pierde un electrón o pierde varios. Ahora, esto es súper importante para el tema de conocer y comprender cómo se forman los dos primeros enlaces que hemos visto, que es hasta donde va a llegar el tema del examen que es mañana, ¿va? Entonces, el primer enlace que ya vimos es el enlace iónico. El enlace iónico hay varias características que no se deben de olvidar, siempre mantenerlas claras. Es primero que este enlace iónico se forma entre un metal y un no metal, ¿vale? La mayoría forman este tipo de enlaces. Cuando tenemos en una sala un no metal y un metal, van a, van a tender a formar un enlace iónico si es posible. Cuando esto pase, el metal, como ya recuerdan, todos los metales justamente están al lado izquierdo de la tabla periódica, ¿verdad? Y si están al lado izquierdo de la tabla periódica es porque son muy propensos a perder electrones, es decir, a donar electrones. Entonces, si esto pasa, podemos decir que todos los metales en un enlace iónico se oxidan. ¿Ok? Dime, Ariel. Inge, mil disculpas por entrar a estas horas. Tuve, no sé qué pasó, no se me cargaba o sea, el link se cargaba, pero no se abría la reunión. Estaba así como media hora, por eso me uní recién. Dale, dale, ya el último me dices para tomarte Profe, asistencia. Ya, mi gracias.
Que me ayudes, sí. Sí, sí, todos los que ya llegaron al final ya saben, al final. Creo que estamos No, repasando lo último para el examen. Al profe, final. ya para retirarse. Bueno, si ya te tomé la asistencia, puedes retirarte, no importa. Ya, profe, gracias. Dale. Ok, entonces ve. Los enlaces iónicos, como vieron aquí, se forman entre dos tipos de compuestos, ¿no? Metales y no metales. Los metales se oxidan y por ende los no metales se llegan a reducir. Cuando esto pasa, el átomo metálico da o dona X número de electrones según convenga para el átomo no metálico. Cuando esto pasa, se generan cationes y aniones a la misma vez. Entonces, estas reacciones que son simultáneas van a formar un tipo de atracción. ¿Ok? No sé si han visto tal vez documentales de física, que también se habla mucho de cargas opuestas, se atraen, ¿no? Entonces, lo mismo acá, es como el magnetismo, polos opuestos se atraen. En este caso, son cargas. Si dos cargas opuestas presentes dentro de un mismo compuesto se forman, y estos compuestos están formados por metales y no metales, estas cargas opuestas van a generar una atracción entre sí, es decir, que la carga positiva atrae la carga negativa y también viceversa. Esto forma un enlace iónico. Esta es la característica de un enlace iónico. La característica principal de este enlace iónico es que existe una transferencia de electrones. Si no fuera así, no existiría este enlace iónico. No se vayan a confundir con el tema cuando hablemos con enlace covalente. El enlace iónico trata de transferencia de electrones. Significa que va a haber esa transferencia de electrones que formarán cargas opuestas que generan esa atracción y por ende un enlace iónico. Estos son los ejemplos que ya vimos. Y esto es importante porque cuando, por ejemplo, me imagino algún ejercicio en el examen, les vaya y les coloque algo como, no sé, algún ejemplo de estos. Por ejemplo, sí, tan solo teniendo magnesio más nitrógeno, les puedo decir, si tienen estos dos elementos puros, ¿verdad? Y quiero que hagan reaccionar estos dos elementos puros. Si lo logran, es decir, si tienen éxito, ¿qué producto podrían, en este caso, formar estos dos elementos y reaccionar? ¿Cómo podrían hacerlo si tan solo les doy qué elementos tienen? No les doy ni cantidades, no les doy parámetros para la reacción, no, nada de eso. Tan solo dos elementos y que ustedes predigan qué elemento o qué compuesto van a formar. Entonces, para hacer eso, si no tenemos ninguna pista más, siempre nos vamos a valer de la naturaleza de cada elemento. ¿De qué hablo con la naturaleza de cada elemento? Es decir, lo más básico sería ver, por ejemplo, para el magnesio, cuántos electrones de valencia tiene. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene dos electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, es decir, que le faltan seis electrones para completar a un octeto, es decir, para estar en su estado más estable. En el caso para el nitrógeno tiene más electrones de valencia, son 3, 4, 5, son 5. 5 electrones de valencia. Es decir, que al nitrógeno le faltan tan solo 2 a comparación con el magnesio. Bueno, le faltan 3, perdón. Le faltan 3 a comparación con el magnesio que le faltan 6. Entonces, ¿qué es más fácil aquí? ¿Cómo reaccionaría estos dos tipos de elementos? Además que ya saben que el magnesio es un metal y el nitrógeno es un no metal. Entonces, tan solo viendo esto, yo puedo decir que es más fácil que el nitrógeno agarre estos electrones que tiene el magnesio para tratar de completar un octeto, para tratar de completar ese octeto que le va a dar una estabilidad muy parecida al de un gas noble. Cuando esto pase, se va a formar un compuesto, en un compuesto iónico. Ok, pero ¿cómo sé cuál es la fórmula química de ese compuesto iónico? Aquí tengo que ver otra cuestión. La cuestión sería ver cómo equilibro, cómo llego a la conclusión de cuántos átomos de magnesio y de nitrógeno necesito para formar un compuesto estable. Ok, como saben, el magnesio solo puede donar dos,
y el nitrógeno no puede, bueno, no puede donar porque es más propenso a que acepte, porque es un no metal. Es decir, que puede aceptar 3. Si el magnesio puede aceptar 2 y el nitrógeno puede aceptar 3, no puedo reaccionar un solo átomo de magnesio con un solo átomo de nitrógeno porque aún así me faltarían más electrones para completar, en este caso el octeto con el nitrógeno. Para hacer eso, digo, bueno, si cada átomo de magnesio me da 2 electrones, me puede compartir 2 electrones, y el nitrógeno me puede aceptar 3 electrones, ¿cómo igualo esto? No puedo hacer 1-1, es decir, una relación 1-1. ¿Qué pasa si hago 2-2? Sería 4 electrones que puedo donar y además aquí puedo recibir 6 electrones. Es decir, que aún hay un desequilibrio acá. Aquí no tengo la misma cantidad de electrones que puedo recibir con el nitrógeno. Es decir, si aquí tengo 3 y 3 más son 6 y acá en este lado tengo 4. ¿Qué es más fácil? Aumentar otro nitrógeno para tener más diferencia entre los electrones que pueden recibirse, o en este caso, aumentar otro átomo de magnesio, que es decir, más cargas electrónicas que se puedan aceptar para el nitrógeno. Entonces, si hago esto, aumento otro átomo de magnesio, ¿cuántos electrones me da de este lado? 2, 2 y 2, 6. ¿Cuántos electrones puede aceptar el nitrógeno? Puede 1, 2, 3, 4, 5, 6. La misma cantidad. Cuando ya llegue a este equilibrio, ya puedo decir, bueno, ¿cuántos electrones, bueno, cuántos átomos de cada compuesto pueden reaccionar con cuántos átomos del elemento no metálico puede reaccionar con el elemento metálico? Entonces, sabemos que aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces, el magnesio puede reaccionar hasta con 3 átomos de magnesio, pueden reaccionar con 2 átomos de nitrógeno. ¿Ok? De esta forma, tan solo sabiendo cuántos electrones de valencia tengo y también cuál es la naturaleza del compuesto original, es decir, del compuesto atómico que tengo, ¿a qué me refiero con naturaleza? Me refiero a cuál de estos dos puede aceptar y cuál de estos dos puede prestar electrones. Entonces, solo sabiendo eso, yo puedo predecir qué compuesto se formaría si mezclo ambos átomos. Entonces, ¿qué me saldría aquí? Un nitruro de magnesio o una sal. ¿Y esto qué es? Es un compuesto iónico por el tipo de elemento que tiene. Tiene aquí un metal y un no metal. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, una de las características importantes de estos elementos es que son muy difíciles de diluir, es decir, que todos los compuestos iónicos siempre son sólidos. Y estos sólidos tienen una temperatura de fusión, es decir, la temperatura en la que se vuelven líquidos es muy alta. Igual para su punto de ebullición, o en otras palabras, la temperatura en la que se convierten en vapor. ¿Y qué pasa con los enlaces covalentes? Los enlaces covalentes, a diferencia con los enlaces iónicos, estos no interactúa o no tiene que ver, en este caso, alguna transferencia de electrones. Es decir, al principio, en los enlaces iónicos, hay esa transferencia de electrones, pero en un enlace covalente, esta transferencia no existe. Más que transferencia, es tan solo una forma de que cada átomo o bueno, cada átomo con sus electrones de valencia correspondientes trata de compartir la cantidad necesaria para que ambos átomos que están enlazados de forma covalente lleguen a un estado neutro, lleguen a un estado estable. Por ejemplo, con el hidrógeno, que es lo más fácil, porque solo tiene un electrón de valencia, se puede graficar bastante sencillo. Si vemos y si juntamos estos dos átomos de hidrógeno, ¿cómo pueden después formar una molécula? Estos átomos de hidrógeno, como son tan simples y necesitan solo un electrón en su último orbital para completar un dueto, o sea, completar todos los electrones disponibles en sus orbitales. Para hacer esto, en vez de robarle un electrón del átomo que está justo al lado, es decir, del hidrógeno que está justo al lado,
es preferible que ambos compartan este mismo electrón, el único que tienen, con su vecino. Cuando esto pasa, ambos átomos se benefician, es decir, ambos átomos tienen la misma cantidad de electrones de valencia porque están compartiéndolo y además están en su forma más estable. Y esta forma más estable es lo que después vemos que forman moléculas, ¿ok? Se forman moléculas. Estas moléculas se llaman así o se denominan moléculas porque existe este tipo de enlace, porque existe un enlace covalente. Es decir, que no existe ningún tipo de transferencia, por ende, si no existe ningún tipo de transferencia de electrones, tampoco existe eventos de óxido-reducción, es decir, reacciones de óxido-reducción, y por lo tanto se forman moléculas, conglomerados de varios átomos, pueden ser de la misma cantidad, o sea, la misma especie de átomo, pueden ser otros, como lo vemos con las partículas o con las moléculas orgánicas, pero todas estas moléculas orgánicas siguen el mismo concepto, que comparten sus electrones para formar enlaces. Estos enlaces con la estructura de Lewis la podemos representar de esta forma, así. ¿Ok? Esta es la forma correcta de representar un enlace iónico. Bueno, un enlace covalente, disculpa. Este enlace covalente es justamente esta rayita de aquí y cada columna o rayita que ven acá está compuesta de forma simultánea por dos electrones. Estos dos electrones se comunican unos con otros y forman este enlace. Este enlace hace que tanto el cloro, hace tanto que los dos átomos de cloro tengan la misma cantidad de electrones al mismo tiempo. Aquí hay 6, ¿verdad? Más los dos electrones que se comparten para ambos serían 6 más 2, 8. Y 6 más 2, 8 para ambos. Vale, entonces este comportamiento también da resultado a otro tipo de enlaces covalentes que existen. Estos enlaces covalentes van a ser tres: un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Tan solo la denominación del propio nombre nos hace cuenta de que este enlace simple, doble y triple hace referencia a que se comparte cierta cantidad de electrones. Si es un enlace simple, es decir, que va a haber dos pares de electrones que se compartan. Si es un enlace doble, va a ser cuatro, y si es un enlace triple, van a ser seis. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante acá es cómo se organizan estos electrones que se comparten dentro de un enlace covalente. Entonces, estos electrones que se comparten siempre deben de tender a que ocupen la misma cantidad de espacio, o sea, la misma cantidad de espacio dentro de los orbitales de estos átomos que comparten estos enlaces covalentes. Es decir, otro ejemplo básico, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene originalmente tan solo 5 electrones, ¿verdad? Entonces, a este nitrógeno, de forma individual, le faltarían 3 electrones más para completar un octeto. Y si lo juntamos con otro nitrógeno, le faltaría 3 electrones más para completar el octeto con este átomo igual. Entonces, estos mismos nitrógenos se ordenan de tal forma para que sus electrones, en este caso, ocupen todos los espacios vacíos de sus orbitales y que al mismo tiempo se compartan con su átomo vecino. En este caso, el nitrógeno comparte 6 electrones con su otro átomo vecino y ambos ya pueden completar un octeto. ¿Por qué 6 electrones? Porque hay uno, 2 y 3 enlaces, ¿no? Es decir, que forman un enlace triple. Este enlace triple asegura que 6 electrones de valencia se compartan con cada átomo de nitrógeno y sumándole con los dos restantes que le corresponde a cada átomo, ya forman 6. Más 2, 8. Entonces quedaría un octeto para cada átomo y así se forma un enlace covalente y de forma también directa una molécula. Y estas moléculas son muy estables, de hecho más estables que los enlaces iónicos. Ok, y aparte de esto, yo quería también aprovechar un poco de tiempo para hacer unos ejercicios con ustedes, que es parte de lo que se les va a tomar en su examen. Ya. Em, Voy a hacer un examen. Entonces voy a compartirles la pizarra.
para ver si hacemos estos ejercicios previos al examen para que tengan una idea de cómo se les va a evaluar. A ver, ¿dónde está? Ya. Listo. Ya. Ok, entonces, los ejercicios que van a estar dentro de esos exámenes van a estar compuestos. Van a ser varios, unos 5 ejercicios de aplicación, es decir, que van a utilizar todas las cosas que hemos visto dentro del curso, todo lo que hemos hablado dentro del curso, lo van a utilizar para tan solo resolver uno. Entonces, como ven, va a estar seccionado por varios literales. Pues estos literales se van a cumplir claramente si es que se realiza, bueno, no todos los ejercicios, es decir, que deben ir resolviendo literal por literal para poder responder el siguiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este de aquí nos pide que tenemos un tipo de sal. Esta sal está conformada por magnesio y también tiene flúor. El magnesio tiene 12 protones y el flúor tiene 9 protones. Nada más nos dice. Después, en el literal A, nos pide escribir la configuración electrónica del magnesio neutro y del ion magnesio +2. Ya, entonces aquí sí está fácil porque como nos pide ya la configuración electrónica y si tenemos la tabla periódica, eso es facilito. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la configuración electrónica del magnesio? Ah, y el magnesio neutro hace referencia al magnesio o a la configuración electrónica dentro de la tabla periódica. Entonces, todos los elementos dentro de esa tabla periódica son supuestamente neutros, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la configuración electrónica del magnesio? Tal vez sea 12. Mm, mm. No, la configuración electrónica. Es 24,31. No. Es, 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 yo lo tengo. Es net 3S2. Ya, entonces neón 3S2. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la configuración electrónica del elemento neutro? Primero, que tiene la misma configuración del neón y aparte tiene un orbital al final, que es el 3S elevado a 2. Este orbital me da full información, si se acuerdan sobre él.
cómo calcular los electrones de valencia que tiene un elemento, tan solo sabiendo, en este caso, cuántos electrones tiene en el orbital S, ya puedo decir que tiene dos electrones de valencia. Ahora, bueno, esto aquí no importa mucho porque no vamos a hablar de eso, no nos pide eso, voy a borrarlo. Pero lo que sí nos pide es la configuración electrónica del magnesio neutro, ya está. Después nos pide la configuración electrónica del magnesio más 2. Entonces, este magnesio más 2, como ven, ya tiene carga. Si ya tiene carga, significa que ya no es un átomo, sino que es un ion. Este ion, que está cargado de forma positiva, es decir, que es un cation, va a perder dos electrones. ¿Por qué dos electrones? Porque la carga me dice que tiene más dos, ¿verdad? Si tiene más dos, significa que le hace falta dos electrones. Entonces, ya sabiendo primero la configuración electrónica del elemento neutro y después razonando que a este ion de magnesio le hace falta dos electrones, entonces, ¿cuál será la configuración electrónica del ion? Pues esto se va a mantener igual, ¿verdad? Y lo que va a cambiar es esto de aquí. Al principio teníamos 3s elevado a 2, ¿verdad? Pero estos dos electrones que tenemos justo al final, en el último orbital, ya los doné. Se donaron y este elemento se cargó de forma positiva. Por ende, este orbital de aquí ya no tiene electrones. Entonces, la configuración electrónica del magnesio más 2 es la misma que la configuración electrónica del neón, porque tiene la misma cantidad de electrones. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso? No, Listen, perdón, yo no lo entendí. Dale. Entonces, a ver, veamos. La configuración electrónica del átomo de magnesio natural. ¿Ok? ¿Qué me refiero con natural? Es la misma configuración electrónica que tienen en sus tablas periódicas. ¿Ok? Esa configuración electrónica no tiene o no toma en cuenta al átomo como si tuviera carga positiva o negativa. ¿Ok? Ahí no tienen en cuenta las cargas, o sea, los iones. Ahí solo hay átomos. Átomos que son neutros. Entonces, si esta es la configuración original del magnesio, o sea, en su forma neutra, y después me pide cuál es la configuración del ion magnesio más 2, ya, entonces hay que saber qué significa que algo esté cargado de forma positiva. Magnesio más 2, ¿verdad? Primero veo qué tipo qué tipo de carga tiene. ¿Qué carga es? Positiva. Si es positiva, significa que perdió electrones. Es decir, que a este magnesio hubo dos electrones que se perdieron. Se perdieron seguramente en algún tipo de enlace, tal vez se oxidó, no sé. Puede o pudo haber pasado un montón de cosas. Lo que importa aquí es cuánto perdió. ¿Cuántos electrones perdió? Perdió dos. Entonces, si perdió dos, nos vamos otra vez a la configuración original del elemento, que nos dice que el magnesio tiene como configuración electrónica primero el neón, es decir, hasta aquí tiene la misma configuración que el gas noble neón. ¿Y qué pasa si se oxida? Si ya vemos que al principio tenía dos electrones en su último orbital, si se carga más dos, significa que estos dos electrones ya no van a estar. Se perdieron, se donaron. ¿Y qué va a pasar? Este orbital 3s ya no va a tener electrones que contener. Entonces ya no va a estar. Por ende, si este ion magnesio más 2 se carga, va a tener una configuración igual al neón, porque tiene la misma cantidad de electrones totales. ¿Ok? Pamela, ¿ahí me entendiste mejor? No, me quedé en las mismas. Chale, Pamela. A ver, Pamela, ¿qué parte se te hace difícil de esto? ¿Qué no comprendes? Todo. Ay, Pamela.
A ver, hagamos esto. Vamos a hacer con gráficos. Con gráficos es más chévere. Hagamos con gráficos de Born. Los gráficos de Born solo me grafican, en este caso, el núcleo del átomo y me grafica también este orbital que ves aquí. Es justamente, en este caso sería el orbital 3s, o sea, el último que existe para este átomo. ¿Ok? Este orbital 3s, que está graficado como este círculo alrededor del núcleo, va a tener tan solo dos electrones. ¿Cómo sé cuántos electrones tengo? Es por este superíndice. Este superíndice, si recuerdan las clases, significa la cantidad o el número de electrones que existen para este nivel. Entonces, para este nivel solo existen dos. Entonces, solo se pueden graficar aquí uno y se puede graficar acá otro. Ya. Entonces, si ya tenemos el primer gráfico, es decir, tenemos un átomo de magnesio, ¿verdad? Que tiene dos electrones de valencia. Y pasó que tal vez reaccionó con algún otro átomo en cuestión y estos dos electrones de aquí se robaron. Es decir, estos dos electrones de aquí salieron de este orbital porque reaccionaron con otro átomo, puede ser. Entonces, estos electrones, perdón, voy a borrar esto. Estos electrones salieron, o sea, se fueron y también salieron de acá. ¿Por qué los dos? Porque al principio el mismo ejercicio me dice que este magnesio está cargado más 2. Si está cargado más 2, significa que no va a haber la misma cantidad de electrones, sino que va a haber menos 2 electrones de la cantidad original que hay en un átomo de magnesio. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre esta oxidación, estos dos electrones del magnesio se salen de sus órbitas y se pierden. Cuando esto pasa, este orbital que ves aquí ya no tiene ningún átomo, bueno, ningún electrón que almacenar. Cuando esto pasa, el magnesio, dos más, ya va a tener una configuración electrónica distinta. ¿Por qué? Porque perdió estos dos electrones. Esta configuración electrónica distinta tan solo se puede ver si la graficamos cuando vamos a la tabla periódica. Entonces, para el magnesio nos va a salir algo como esto, ¿no? 3, 2, no, 3s2, 3s2. Entonces, si al principio esta era la configuración original y decimos que perdemos dos electrones, es decir, de este último orbital, que es lo mismo que está acá, se pierden estos dos electrones. Por ende, todo esto ya no existe, porque ya está vacío. Entonces, si eso ya está vacío, la configuración nueva va a ser la misma que la del neón, en este caso, porque ya no hay más electrones que representar. Ahora, para el siguiente literal, tenemos que escribir cuál es la configuración electrónica ya no del magnesio, sino del flúor. Del flúor, si yo no estoy mal, creo que es más 3 o menos 3. ¿Alguien me puede decir cuál es la configuración del flúor en su forma natural o en su forma neutra? La configuración electrónica Sí. del flúor es helio Ujú. 2s2. Ya entonces, helio 2s2. Ya, entonces esta es la configuración electrónica de un átomo de flúor neutro. Y este átomo de flúor reacciona y produce, bueno, en este caso produce que gane un solo electrón. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Este átomo de flúor original, que es neutro, va a ganar una carga que es este menos, es decir, que va a ganar un electrón. Ok, entonces si gana un electrón y al principio teníamos esta configuración electrónica,
que me dicta que tiene la misma configuración electrónica del helio más un orbital 2s2. Entonces, para esto, tenemos que reconocer qué orbitales se van a llenar primero. Entonces, escribimos otra vez la configuración del helio. Voy al control Z. ¿Verdad? Hasta aquí estamos bien. Ya. Entonces, tenemos 2s2 y desde aquí ganamos un electrón, ¿verdad? Porque se acaba de reducir este flujo. Si ganamos un electrón más, puedo hacer algo como esto, o sea, ponerle 3 aquí, ponerle un 3 y decir, bueno, aquí está el electrón que se suma. ¿Esta configuración electrónica estaría bien? Cristian, perdón. Y te saca la configuración electrónica de flúor que es helio. Está en sus tablas periódicas. Es una forma de abreviación para que no tengamos que escribir toda la configuración electrónica del flúor. Helio Pero significa, yo no la encuentro en la tabla periódica, por eso le pregunto. es que en algunas viene, algunas que son completas y viene esta configuración electrónica. Ok, ¿Ok? sí, porque sí Pero, tengo una, pero la de flúor justo no me sale. O sea, está en las otras sí, pero esa no. mm, bueno, también hay otra forma, ¿no? Y la otra forma es usar este gráfico de arbolito que les mostré al principio de la unidad 2, creo. En gráfico de arbolito también, tan solo siguiendo las diagonales, puedes calcular tú misma qué configuración electrónica, si es que no tienes, en este caso, la del flúor disponible en tu tabla. ¿Ok? Pero como también sé que esto es helio y no es otro tipo de elemento o otro tipo de gas, pues todo átomo que no sea un gas noble siempre va a tener o va a comenzar su configuración electrónica abreviada con el gas noble anterior a la fila en donde está ese elemento. Por ejemplo, el flúor, me imagino, o sea, ahorita me invento. Bueno, de hecho, no me puedo inventar. Si esto es helio, ¿verdad? Y sabemos que el helio es el segundo elemento de la tabla periódica, es decir, que está en la primera fila. Por ende, el flúor va a estar en la tercera fila. No, en la segunda fila, perdón. Entonces, si el flúor está en la segunda fila, su configuración electrónica va a comenzar con, entre paréntesis, entre corchetes, helio y los orbitales que me haga falta. ¿Ok? Por esa misma regla. Por eso utilizamos abreviaciones. A ver, ya, entonces, ¿en qué iba? ¿En qué iba? Ya, aquí. Entonces, Le hice una pregunta. dime. Ahí le pone flúor negativo, ese de ahí es su estado de oxidación. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estado de oxidación y las cargas. Ya, ¿Vale? es que no le entiendo esa parte. Por ejemplo, como cuando dice usted que es un neutro, ¿no? Flor, flor, Ujú. flor, este, suma un electrón al S2, entonces sería S3, 2S3. Ajá, eso estaba preguntando si esto está bien o está mal. ¿Y está bien o está mal? Eso les preguntaba a ustedes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien esto? Si es que se suma, entonces estaría bien porque sumara Estamos uno más. solo 2. ¿Ya? Ok. Ah, ok. Sí, claro. O sea, la lógica dice que, bueno, si aumento un electrón más, solo cojo y sumo más uno. Pero recuerden que todos los orbitales tienen una regla, ¿no? Que esta regla es que cada orbital solo permite un número en concreto de electrones. Todos los orbitales S solo permiten dos. Entonces yo de esta cantidad no me puedo pasar, porque este mismo orbital no me permite tener más de dos. Si esto no me permite, pues el electrón que se va a añadir aquí salta a un orbital mayor. Este orbital mayor puede ser el P, de hecho es el P. A este orbital mayor salta y se aglomera acá.
Es decir, que aquí va a haber un electrón en el orbital P. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los orbitales S, P, D y F? Entonces, primero siempre se llena el orbital S, después se llena el orbital P, después el D, bueno, después el S, el P, el D, el P y después el F. ¿Vale? Entonces, cuando esto pasa, ya no se va a llenar o ya no vamos a aumentar un más uno a este S2 elevado al cuadrado, porque el orbital S solo permite dos electrones. Entonces, aquí debemos de utilizar el, el orbital que le sigue. El orbital que le sigue es el P. Y el P puede albergar hasta 6 electrones. Pero como yo tan solo tengo una carga menos uno, es decir, que solo voy a ocupar uno de los espacios que tiene este orbital P. Es decir, que aquí va a estar en 1. ¿Vale? Ahora, ¿qué nivel será? Déjame ver qué nivel es. No me acuerdo qué nivel es. A ver, orbital. Dos, dos, P. Ya, entonces aquí es 2. Vale. Entonces, en este caso, ¿qué pasó acá? Como ganamos un electrón, este electrón me obliga a utilizar un orbital superior, o sea, un orbital más grande que el de S2 y utilizo un orbital P. Este orbital P va a albergar este electrón que acabo de recibir y así se carga de forma negativa el flúor y ya va a formar un nuevo orbital, es decir, voy a utilizar otro espacio. Y cuando utilice este espacio, pues la configuración electrónica cambia bastante. Y me quedaría así. Helio S2 elevado a 2 y 2P elevado a 1. ¿Y qué pasa si no tengo menos uno y tengo, no sé, menos 3? Pues lo mismo, solo que en vez de uno aquí, tengo 3. Me sigo ocupando aquí 3 espacios dentro del orbital P. ¿Ok? Entonces aquí hay dos conceptos que no se deben de olvidar. Primero, ¿cuáles son los orbitales? Y después, ¿cuántos o cuál es el número de átomos que permite cada orbital? Y por otro concepto también es cómo se llenan estos orbitales. ¿Cuál es el primero en llenarse? Entonces es distinto. Por ejemplo, si cogemos un elemento que está mucho más abajo en la tabla periódica, ya no va a seguir el orden de S, P, D y F para llenarse. Por ejemplo, un orbital como, bueno, un átomo como el oro, ya va a tener el siguiente orden. Va a ser primero SP. Cuando llegue después de la fila 3 de la tabla periódica va a ser S, D, P y F. Entonces, no se olviden de eso. No se olviden de cómo se llenan los orbitales. De hecho, hay una gráfica que les puse en las diapositivas. ¿Se acuerdan que hay como una tabla aquí con distintos niveles, que son los orbitales que existen, y distintos niveles diferentes de estos mismos orbitales? Y estos niveles son como un orden, así como un orden, que te dice que se llena primero. Entonces, esos orbitales que se llenan primero son los que se reflejan luego en la configuración electrónica de cualquier elemento. ¿Vale? A ver, el otro literal. El otro literal. Ya hicimos esto. Ah, bueno, me pregunta, ¿qué regla de estabilidad atómica cumple? ¿Qué regla de estabilidad atómica cumpliría aquí? ¿Están seguros que el flúor es neón S2? Porque no creo que sea neón S2. Voy a ver. A ver, flúor. Ok, entonces no ha sido neón S2. Ha sido helio 2S y 2P5. Ok, entonces, en este caso, la configuración electrónica del flúor es... a ver cómo era. Helio 2S.
Ya. Entonces, sí. Ya. Helio, 2s2 y 2p5. Ya. Esta es la verdadera configuración electrónica del flúor. Va. Entonces, es así. Y la última pregunta nos dice cuál es la estabilidad o cuál es la regla de estabilidad atómica que cumple. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué hace referencia? Vale. Entonces, ¿cuál es la regla de estabilidad atómica? ¿Qué es la estabilidad atómica? Primero, la estabilidad atómica es cuando este elemento, por ejemplo, el flúor, ya no tiene ninguna chance, ya no tiene ganas de poder recibir o de poder donar electrones. Cuando esto pase, seguramente todo este átomo va a tener y formar, ¿qué cosa? Un octeto, ¿verdad? Es decir, que va a estar rodeado por 8 electrones de valencia y cuando esto pase, se va a comportar como un gas noble. Si se comporta como un gas noble, es decir, que llega a una estabilidad. Esta regla de la que se habla es la regla del octeto. ¿Cómo sabemos que este elemento en cuestión cumple con esa regla del octeto? Tan solo viendo esta parte de la configuración electrónica. Esta parte de la configuración electrónica es full clave porque, ¿qué nos dice aquí? Nos dice justamente los últimos dos orbitales que existen en este átomo. Estos dos orbitales finales son el S y el P. ¿Y cuántos electrones tiene esos dos orbitales? En conjunto tiene 2 y 5. ¿Ok? Esta es una forma de calcular rápido cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Eso está en las diapositivas. Entonces, si ya sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos o electrones de valencia, disculpa, voy a graficar aquí. 7 electrones de valencia tiene al principio. ¿Y qué pasa? Pasa que este flúor se carga a -1, ¿verdad? Si se carga a -1, ¿qué va a ocurrir acá? Como se carga menos, es decir, que adquiere electrones, se carga de forma negativa, adquiere electrones, por ende, puedo graficar que este electrón ocuparía este espacio que hace falta. Cuando ocupe ese espacio que hace falta, va a formar un octeto. Este octeto va a tener una carga negativa porque a pesar de que ya esté estable, sigue teniendo cargas, ¿ok? Esta carga sigue estando ahí. No olviden de graficar. Esta carga va a formar o va a generar que este flúor tenga un octeto. Este octeto es a lo que hace referencia la pregunta. ¿Qué es la regla o qué regla de estabilidad atómica cumple? Como vemos que forma un octeto, ¿qué regla es? La regla del octeto. ¿Por qué? Porque cumple con los 8 electrones en sus últimos niveles atómicos disponibles y ya completamente ocupados. Por ende, se comporta como un gas noble. Un gas noble, que todos los gases nobles son estables. Ahora, determina la fórmula química del compuesto y su tipo de enlace. Es lo mismo que ya habíamos hecho antes. Como tan solo teniendo las dos especies reactivas, es decir, flúor y magnesio, como tan solo teniendo esas dos variables, puedo calcular una fórmula química y también saber qué tipo de enlace es. Entonces, vamos otra vez. Tenemos el magnesio, tenemos el flúor. Ahora, primero hay que reconocer qué elementos tenemos. Tenemos magnesio, tenemos flúor. Ya, pero ¿qué tipos son? ¿El magnesio en qué lado de la tabla periódica está? ¿Y el magnesio en qué lado está? El magnesio está en los metales. Es decir, que es un metal. Ya. Y el flúor En los gases. no, no, no.
No Así es un que el dato. color no se distingue bien. A ver, yo te ayudo con eso. El flúor es un no metal. Un no metal. Sí. Ya. ¿Qué característica tienen los metales? Aparte de que son brillantes y se pueden hacer aleaciones. Aparte de eso, ¿qué características electrónicas tienen los metales? Ahí sí. Exacto, Marlon. Estos metales, bueno, la mayoría de los metales son muy, muy buenos para qué? Para oxidarse. Es decir, oxidarse que es igual a que pueden donar electrones. Entonces se van a deshacer de esos electrones que seguramente tienen en sus últimas capas de valencia, ahí se van a deshacer de esos electrones y los van a compartir con alguien. En este caso, ¿con quién los van a compartir? Con un no metal. Y como este es un no metal y es flúor, el flúor de forma específica es muy reactivo porque, como ya vimos antes, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, si tiene 7 electrones de valencia, le falta tan solo uno para completar ese octeto, lo cual quiere con mucha ansia. Entonces, este flúor, al ser tan reactivo, va a recibir gustoso este electrón, por lo tanto, este flúor, ¿qué va a hacer? Se va a reducir. Una vez que se reduzca, va a formar un tipo de compuesto. ¿Qué tipo de compuesto se forma cuando pasa esto? ¿Qué compuesto se formará? Pues se forma un enlace iónico. ¿Ok? Este enlace iónico va a formar un compuesto iónico. Entonces ya respondimos esta pregunta de aquí, que dice, ¿qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace va a ser un enlace iónico? Ahora determina la fórmula química del compuesto. Para determinar la fórmula química, otra vez, volvemos a al tema de cuántos electrones de valencia tiene. El magnesio tiene 2 y el flúor tiene 7. Entonces vamos a verificar esto. No. Entonces, si el magnesio solo tiene uno y tiene otro acá, y aparte el flúor tiene 7, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Entonces, ¿qué es más fácil? Obviamente que esto le done sus electrones para que el flúor se estabilice. Entonces, ¿cuántos átomos de magnesio deben de reaccionar con tantos átomos de flúor? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Entonces, si el magnesio puede donar 2 electrones y el flúor puede tan solo recibir uno, ¿cómo equilibro esto? Aquí debe haber un equilibrio. Debe ser exactamente igual la misma cantidad al principio y al final. Entonces, ¿cómo equilibro esto? Equilibro, en este caso, es más fácil que sumar más un flúor más, ¿verdad? Y en vez de un electrón, vamos a tener otro electrón disponible que se puede aceptar, ¿verdad? Entonces aquí ya va a haber un flúor más otro flúor. ¿Para qué? Para que haya 2 espacios o 2 electrones disponibles que se puedan aceptar y con un solo átomo de magnesio ya puedan reaccionar. Por ende, si ya sabemos cuántos átomos de magnesio de flúor hay, podemos decir que la fórmula química del posible compuesto que se pueda formar va a ser magnesio 1 y flúor 2.
¿ok? ¿Por qué? Por esto mismo. La misma cantidad de electrones que se deba de transferir debe tener la misma cantidad de espacios disponibles, es decir, de electrones que se puedan absorber, que se puedan aceptar, para que comience a haber aquí un tipo de compuesto, para que haya un tipo de enlace. Cuando esto pasa, vemos que un solo átomo de magnesio puede formar un enlace iónico con dos átomos de flúor, porque cumple con esta regla. ¿Y qué compuesto es? Es un fluoruro de magnesio. ¿Ok? ¿Ahí tienen dudas? ¿No? Vale. Sí, A ver, dime. ¿Podría repetir otra vez lo que dijo sobre de que le dona, le comparte o reacciona, algo así? No le entendí mucho esa parte. Ok. Ok, Melanie. Entonces, para tratar de averiguar qué compuesto químico se forma con estos dos tipos de átomos, debes de valerte siempre, en este caso, de la forma más directa para conocer esto. ¿Cuál es la forma más directa? Es ir y calcular cuáles son los electrones de valencia que tiene cada especie. O sea, cada especie me refiero a cada átomo, ¿no? Cada magnesio, cada flúor, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Eso lo puedes verificar rápido con tu tabla periódica y decir, bueno, el magnesio tiene dos. Tiene justamente dos electrones de valencia. Y el flúor tiene siete. Sí, a ver, tres, siete. Ya. Sabiendo ya el número, me digo aquí y me pregunto, si el flúor necesita un solo electrón para formar ese octeto que le va a dar una estabilidad, es decir, que el flúor busca a cualquier especie de átomo que le pueda donar tan solo un electrón para llegar a este estado, al del octeto. Entonces, ya sabiendo esto, puedo ver que el magnesio no es ese átomo en cuestión porque no tiene justamente un solo átomo de valencia, sino que tiene dos. ¿Ok? Entonces, para que esta reacción pueda ocurrir entre estos dos tipos de elementos, debe de haber un equilibrio. ¿Un equilibrio en qué? En la cantidad de electrones que un átomo puede, en este caso, donar y la cantidad de electrones que el otro átomo pueda recibir. Entonces, si el flúor solo puede recibir un electrón por átomo de flúor, es decir, cada átomo de flúor solo puede recibir uno, y cada átomo de magnesio puede donar dos, entonces aquí ya no hay un equilibrio. ¿Ok? No es la misma cantidad. No se puede formar ese enlace porque no tiene sentido que en este caso el magnesio solo le done uno y quede con menos carga. ¿Ok? No queda estable ni el propio magnesio. Entonces, en este caso, lo que se hace aquí es buscar una forma de equilibrar y de que estas dos cantidades se igualen. Entonces, si al principio tenemos dos electrones de valencia del magnesio que se puedan donar y cada átomo de flúor solo recibe uno, pues es más fácil coger y sumar otro átomo de flúor, ¿verdad? Si yo tengo dos átomos de flúor que cada uno recibe un electrón, si lo sumo, ya me hace dos electrones que se pueden recibir y corresponde con los dos electrones que se pueden donar. Entonces, una vez que esta igualdad se logra, es decir, check, esta igualdad ya cumplió. Una vez que pasa eso, pues tan solo vemos cuántos átomos de cada elemento ocupamos para que este equilibrio se produzca. Ocupamos solo un átomo de magnesio, es decir, escribimos un átomo de magnesio. ¿Y cuántos átomos de flúor ocupamos? Ocupamos dos. Entonces, sería algo así. Entonces, el compuesto que se va a formar teóricamente va a ser este. Magnesio unido a dos átomos de flúor. ¿Ok? Un tipo de sal. ¿Vale? Aquí tienen que tener claro el tema de los electrones de valencia. Los electrones de valencia, recuerden que son los encargados en reaccionar. Entonces, por eso se llaman electrones de valencia, porque son los que reaccionan y forman enlaces, pueden formar compuestos. Vale, ya. Entonces, D está, no, bueno, D no, D está check. Ahora nos falta el literal D, ya cumplimos el C.
Nos falta el literal D. El literal D es facilito porque dice calcula su masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa molar, en pocas o en resumen, es el peso de cada átomo que forma una molécula, forma un compuesto, sumados, ¿no? Entonces, tan solo debemos de averiguar cuál es la masa atómica del flúor y cuál es la masa molar o la masa atómica del magnesio. Ok, entonces, si tenemos que al principio hay dos flúor porque acabamos de obtener la ecuación, bueno, sí, la ecuación o la fórmula química de este compuesto que acabamos de generar, sabemos que tenemos dos átomos de flúor y tenemos un solo átomo de magnesio. Listo. Ahora nos hace falta conseguir cuál es la masa de estos átomos. Es decir, cuál es la masa molar del flúor y cuál es la masa molar del magnesio. Vayan a sus tablas periódicas. En este caso, la masa molar del flúor y del magnesio va a ser la misma que la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica? A ver, déjame ver cuál es la masa del flúor. La masa del flúor es 18 y la masa del magnesio, la masa del magnesio es 24. Ok. No uso los decimales por tema de practicidad. Ah, pero algunos sí tienen decimales. Pero yo no uso los decimales por practicidad, para hacerlo más rápido. Entonces, el flúor y el magnesio, vemos que en esta molécula hay dos átomos de flúor y cada átomo de flúor me va a aportar 18 gramos por cada mol, ¿verdad? Entonces, si tenemos que dos átomos de flúor y cada átomo de flúor me va a contribuir 18 gramos por mol, es decir, que en la molécula voy a tener 36 gramos por mol de átomos de qué? De flúor. Ahora, para el magnesio es lo mismo, multiplicamos 1 por 24, 3 gramos por mol. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? 24 gramos por mol es lo que me aporta el único átomo de magnesio que forma esta sal. Ahora nos hace falta tan solo sumar todo. 6 más 4 es 10, 2 más 3 es 5 y más 1, 6. Entonces, en este caso, ya sumando la masa atómica individual de los átomos presentes en la molécula que acabamos de formar, podemos calcular la masa molecular total del compuesto. Es decir, que es 60 gramos por mol de fluoruro de magnesio. Listo. Ahí tenemos la masa molecular. ¿Vale? Esta masa molecular nos va a servir mucho para el literal E, que nos dice que 6 gramos del compuesto, es decir, del fluoruro de magnesio que acabamos de formar, se disuelven. ¿Cuántos átomos o cuántos iones de flúor menos uno se liberan? Y aquí es otra vez aplicar conceptos. Primero que nada, no se vayan a confundir si les pido cuántos átomos o cuántos iones, en este caso de flúor, menos uno se forman. ¿Ok? No se confundan acá, no se espanten. Primero recordemos otra vez qué compuesto formamos. Formamos magnesio y flúor 2, ¿verdad? Ahora, si hacemos zoom a esta fórmula y lo vemos o tratamos de graficar cómo se comportan estos elementos cuando están unidos por esos enlaces iónicos, podemos graficar algo como esto. Es decir, un magnesio, ¿verdad? Y si formó un enlace iónico y este es el metal, significa que este magnesio va a tener carga positiva, ¿verdad? Carga positiva. Y carga positiva más 2. Este magnesio está unido a dos átomos de flúor. Recuerdan que el átomo de flúor ganó un electrón, es decir, que este átomo de flúor va a estar cargado de forma negativa. Igual con el otro átomo de flúor, porque ambos reaccionaron al mismo tiempo. Entonces, estos tres átomos van a tener cargas
que es full importante para el tema conceptual y para saber qué nos pide. El ejercicio nos pide si tenemos 6 gramos de este compuesto y después a este compuesto, por ejemplo, en un vaso con agua, lo disuelvo, ¿verdad? Lo disuelvo. Cuando se disuelve un compuesto iónico, se separa. En este caso, en vez de tener todo esto unido por enlaces, va a estar así. El flúor flotando por ahí en el vaso del agua, por aquí un magnesio, más 2, ¿verdad? Y otro flúor por aquí flotando. Ajá, y van a estar así, viendo, flotando en el agua y disueltos. Ok. Entonces aquí ya están disueltos, este elemento está disuelto en el agua y el ejercicio me pide cuántos, ¿cómo era? ¿Cuántos iones de flúor? ¿Cuántos iones de, a ver, cuántos iones de esto existen en 6 gramos del compuesto original? Para eso nos ayudamos ya del literal anterior, es decir, de la masa molecular, para calcular qué cosa. ¿Qué cosa calculamos con la masa molecular? Con la masa molecular calculamos cantidades de moles. Ya, entonces si al principio tenemos 6 gramos de magnesio flúor 2, entonces con la masa molecular que calculé, que es igual a 60, puedo calcular la cantidad de moles que representa estos 6 gramos. Entonces, si hacemos otra vez esta correlación de por cada 60 gramos, ¿verdad? 60 gramos de la sal va a haber exactamente una mol del mismo compuesto. Ay, ya. De esta forma podemos calcular la cantidad de moles. Moles para... A ver, ¿cuánto es esto, muchachos? Alguien que lo haga. No, no, bien. A ver, ya, entonces, si es 6 dividido para 60, ¿cuánto es? Chau, chau. 0,1, ¿verdad? Ya, entonces ya tenemos cantidad de moles del compuesto y nos pide que cantidad de iones. ¿Cómo calculamos la cantidad de cosas súper pequeñas? Con el número de Avogadro. El número de Avogadro, recuerden que da cantidad de átomos, da cantidad de moléculas, da cantidad de iones también. En este caso podemos utilizar el número de Avogadro. Hacemos otra vez un factor de conversión. Y si sabemos que por cada mol de un compuesto, es decir, del compuesto de qué? Del magnesio, de flúor, existe 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Como aún estamos hablando de moléculas, ¿verdad? De compuestos complejos, bueno, complejos entre comillas, podemos decir que esto nos va a calcular cantidad o número de moléculas, o número de compuestos, o número de sal, fluoruro de magnesio. ¿Listo? Ya. Ahora voy a seguir con el último paso, ¿no? Para que se entienda también. Ahora, si ya llegamos hasta moléculas de fluoruro de magnesio, pero el ejercicio nos pide iones. ¿Cómo pasamos de moléculas a iones? Pues otra vez volviendo al gráfico. Si sabemos que por cada un átomo de magnesio, ush,
por cada un átomo de magnesio existen dos de flúor, es decir, que por cada molécula, o sea, por cada molécula, por cada molécula de fluoruro de magnesio, ¿cuántos átomos o iones, en este caso, de flúor va a existir? ¿Cuántos? Me dice la misma fórmula, me dice que existen dos. Entonces, por dos. Por dos iones de flúor menos uno. Ya, entonces si hago toda esta operación, me va a dar la cantidad de, déjame ver cuánto me da, por 6,02. 23 dividido, bueno, por dos. Ya, ¿esto cuánto me da? Igual, me da igual a 1,2 por 10 elevado a la 23 potencia de iones flúor menos. Ya, o también lo pueden abreviar de esta forma. Para no escribir iones flúor menos, pueden hacer de flúor así. Ya, entonces cualquiera de estas dos formas de escribir, igual vale. Ya, ¿hay alguna duda? ¿Se me perdieron desde acá? ¿No me entendieron? A ver qué dicen. No, no hay más. Entonces, muchachos, ¿quieren que les explique otra vez? ¿No entendieron? No le puede ver bonito la pizarra. A ver, espera, te hago más lejitos. Ahí. Listen, Ujú. ¿podrías explicar otra vez la parte de los iones? Ok, ya va. Un ratito. Listo. Bueno, checa. Ya, a ver. Entonces, listo. A ver, un color chévere, un color. A ver, ¿cómo comenzamos? Comenzamos primero sabiendo que hay. Sabemos que trabajamos con el mismo compuesto, fluoruro de magnesio, ¿verdad? ¿Cuánto de este compuesto tenemos? Nos dice el mismo ejercicio, 6 gramos. Ok. Pero antes de hacer todo esto, debemos de conocer cómo se distribuye, en este caso, la molécula de fluoruro de magnesio. Sabemos que hay dos átomos de flúor por cada átomo de magnesio. Entonces, como es un compuesto iónico, ¿cierto? Tienen cargas negativas y positivas dentro del mismo compuesto. Estas cargas son importantes porque nos pide cantidad de iones de flúor en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando las disolvemos en agua, estos iones se desintegran, o sea, no, bueno, no se desintegran, no quiero decir se desintegran. Estos enlaces iónicos ya no permanecen. Es decir, que los iones de magnesio flúor que existen dentro del compuesto original se dispersan por el agua y pueden encontrar, por ejemplo,
átomos de flúor por ahí flotando y átomos de magnesio por ahí cargados más dos flotando. Ya, entonces, eso es importante conocer. Después de averiguar cuánta cantidad original de fluoruro de magnesio tengo, convierto todo a cantidad de moles, porque esta cantidad de moles me va a servir para después, por el número de Avogadro, convertir todo a cantidad de moléculas. Entonces siempre van de gramos a moles. Y cuando tenemos moles, aplicamos, ¿qué cosa? La masa molecular que ya habíamos calculado antes, que era 60 gramos por mol. Esta masa molecular que habíamos calculado la dividimos porque cada 60 gramos de fluoruro de magnesio representa una mol de ese mismo compuesto, ¿cierto? Entonces, si ya hacemos esta relación, gramos con gramos se me va y me queda tan solo flúor. Bueno, flúor no, perdón, mol. Solo me queda moles. Entonces, si ya me queda tan solo moles, ¿qué me hace falta? Me hace falta llegar a la cantidad, en este caso, de moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque primero vamos de menos a más. En este caso, desde el compuesto, desde el compuesto iónico hacia la cantidad de iones. Ya, entonces, una vez que ya tenemos las moles de este mismo compuesto, utilizamos el número de Avogadro y hacemos la relación. Si cada mol de fluoruro de magnesio me comprende o me alberga aproximadamente 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de fluoruro de magnesio. Esto me va a dar igual a XX cantidad, que yo no puse XX cantidad porque quería hacerlo de forma directa, porque también se puede hacer. Entonces, una vez que hagan esta conversión de aquí, ya podemos de moléculas de fluoruro de magnesio irnos a iones. ¿Ok? Siempre en este caso va de más a menos, de una molécula grande hacia la cantidad de iones de flúor. Entonces, después de moléculas de fluoruro de magnesio, utilizamos ¿qué relación? Aquí tenemos que ver cuántos átomos de flúor existen en esta molécula. Como ven, cada molécula de fluoruro de magnesio por la misma fórmula química que calculamos, nos dice que hay dos iones de flúor, porque hay dos átomos de flúor que forman esta sal. Entonces multiplicamos dos iones de flúor por cada molécula de fluoruro de magnesio. Entonces, aquí también vean el análisis dimensional que se hace, es decir, que todas las cantidades que no me sirven al final se van, ¿verdad? Moles se va con moles, moléculas al final se va con moléculas de fluoruro de magnesio que me queda solo iones de flúor. Realizan las operaciones y les dan los resultados. Y esta es la cantidad. Que entonces siempre hay un orden, ¿no? Para todo siempre hay un procedimiento. Entonces el procedimiento en este caso es primero ir desde la molécula en cuestión, la sal que tenemos, formamos, convertir esta sal a cantidad de moles, después cantidad de moléculas y después cantidad de iones. ¿Ok? Siempre siguiendo los órdenes, siempre siguiendo una jerarquía clara y utilizando los factores de conversión que ya les he enseñado. Es decir, masa molecular, número de Avogadro y ahora cantidad de iones o cantidad de átomos que puede haber dentro de una misma molécula. Por eso también resolvimos y mostramos la fórmula química del compuesto. ¿Ok? También para eso sirve. Y después obtenemos cantidad de iones en este caso. Si queremos, por ejemplo, ahora ya no nos interesa la cantidad de iones flúor. Y nos interesa ahora saber cuál es la cantidad de iones magnesio. Es lo mismo, solo que ser por 2 va a ser por uno, porque esta molécula solo tiene un átomo de magnesio. Por ende, solo se puede multiplicar por uno, porque es la cantidad máxima que tiene una sola mol o una sola molécula de este compuesto. Solo tiene un magnesio. No se puede multiplicar por 2, por 3, porque solo existe uno. Pero si es el flúor, en vez del uno sería el 2. Y así si tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, aquí ya cambia, ¿verdad? Aquí tenemos más compuestos. Si quiero saber la cantidad, por ejemplo, no sé, de oxígeno que existe en una sola mol de este ácido sulfúrico, hago el mismo procedimiento. Voy desde la cantidad original en masa que tengo del compuesto, convierto a moles por medio de la masa molecular
Después de moles, voy hacia el número de moléculas usando el número de Avogadro y después relaciono cuántos átomos de oxígeno existe dentro de esta molécula de ácido sulfúrico. Si cada molécula, en este caso de ácido sulfúrico, me alberga 4 átomos de oxígeno, es decir, aquí debería multiplicar por 4, porque existen 4. Entonces, sería algo así, ¿verdad? Ya. Y esto ya no sería iones, esto sería átomos. ¿Listo? Entonces, de esta forma, van desde más hacia menos. Podemos calcular cantidad de moléculas, cantidad de átomos, cantidad de iones que pueden existir dentro de una molécula. Ahí tal vez les quedó más claro, muchachos. ¿Qué tal vamos con este tema? ¿Ustedes creen que está difícil? Le voy a ser sincera. Solo entendí la masa molar. Chuta, estamos Sí graves, le seguí, estamos... sí le seguí los pasos, pero me perdí en los iones y no entendí más. Ajá, sí, a ver. De hecho, la parte más difícil ya la hiciste. La parte más fácil es justamente al final. Solo tienes que contar, en este caso, cuántos átomos de un elemento que te está pidiendo, en este caso flúor, existe dentro de la molécula. Y tan solo eso lo ves visualizando la fórmula química del compuesto. La fórmula química te dice cuántos átomos existe dentro de ese compuesto. En este caso, magnesio solo habría uno y flúor hay dos. Por eso se multiplica por dos, porque hay dos átomos o dos iones flúor dentro de esta sal. Bueno, chicos, algo así va a ser su examen. Digo algo así porque obviamente no va a ser este ejercicio el que va a estar ahí. Pero, si ven, son ejercicios compuestos, es decir, todo lo que hemos visto dentro de la clase está en un solo ejercicio, para que vean cómo se utiliza. Al final, la meta final del curso es que relacionen y puedan integrar todos los conocimientos para resolver problemas así, porque son problemas de la vida real. Entonces, si podemos solucionar esto y podemos entender esto, más temas complejos se nos va a hacer más fácil, ¿ok? Entonces, ahora ya está un poco difícil decirles que estudien más porque ya mañana va a ser el examen, pero bueno, si quieren les puedo subir la clase para que la puedan revisar otra vez. Aunque sí hay una clase subida de esto también en el canal de YouTube, pero igual lo voy a subir para que puedan también repasar el tiempo que aún les queda. Am, Eso es todo, muchachos. Entonces ya se acabó porque ya son las 8 y más. Y también me imagino que tienen más exámenes y tienen que estudiar. Entonces, si no tienen preguntas adicionales, pueden retirarse. Mañana va a ser el examen todo el día. A ver, otra vez explico esto. El examen va a estar abierto todo el día, pero no significa que van a tener 24 horas para resolver el examen. Una vez que abran el examen, solo van a tener 2 horas para poder resolverlo, pero pueden hacerlo en cualquier hora del día, solo el viernes. Ok.